Una voz, un país en un micrófono. Don Otto Guevara, como en Estados Unidos hay muchos rubios, va a decretar que nos hagamos rubios. Este gobierno ha sido muy mal gobierno. Y es que todo el mundo quiere cambio, excepto cuando el cambio lo toca. No he participado y no quiero participar. Me hierve la sangre cuando veo lo que están haciendo con este país. Expertos de la Universidad Nacional desnudan el país en el que vivimos. Una educación religiosa que no es honesta con la realidad. Hay que tomar decisiones importantes, sobre todo en el tema de transporte público. La violencia contra las mujeres ha sido un tema invisibilizado. Le pasan el video a Navas de cuando él hizo, la atajó. Se admira mucho, sonríe y me dice, me gané la sopa. Una voz, una voz, una voz. Un país en un micrófono. Este lunes, a sus 9 años de edad, tuvo un misterioso encuentro. Yo cuando hago el bien, el mal se me sienta a la par. Jorge Jiménez de Heredia, el primer escultor latinoamericano en colocar una obra en la Basílica de San Pedro. Esto puede sonar un poco apocalíptico. Somos fruto de contrarios, tenemos una parte oscura, tenemos una parte de luz. Y el secreto para vivir en armonía y en plenitud con el universo es el de poder armonizar los propios contrarios que nos habitan. ¿La inspiración te toca en una madrugada o la inspiración se busca, se trabaja? Coger un martillo, un cincel, cortar, comer polvo, sufrir desde las 5 de la mañana, llegar con los músculos cansados. Las personas se suben en las esculturas, las ensucian, a veces las rayan, pero a mí no me importa porque son malas personas que reciben y perciben a través de esas imágenes circulares, a través de ese mensaje de armonización, de participación cósmica. El hierro que existe en nuestra sangre tiene la misma fórmula química del hierro que existe en las estrellas. Pobre es aquel que tiene la costumbre de crearse límites. Don Jorge Jiménez de Heredia, vamos a jugar. ¿Blanco o negro? Blanco. ¿Adentro o afuera? Afuera. ¿Su peor defecto? Una voz. Desde hoy en www.multimedia.una.ac.cr y los lunes a las 2 de la tarde en 101.5 FM Radio Nacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Una Voz. Su servidor Gerardo Zamora les saluda. Nació entre cafetales. A sus 9 años de edad tuvo un misterioso encuentro que lo marcaría para siempre. Italia se convertiría en su segundo hogar. Pronto sería el primer escultor latinoamericano en colocar una obra en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, y el primer artista contemporáneo en exponer sus creaciones en el Foro Romano. Hoy, de la mano de sus esculturas, recorre el mundo entero con un mensaje de paz. Está hoy con nosotros el artista Jorge Jiménez de Heredia, quien además participa de las actividades del 2016, el año de la Una por la Madre Tierra. Buenas tardes, don Jorge. Buenas tardes y es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Don Jorge, cuéntenos, para comenzar, cómo fue su niñez hace 50 y tantos años, me parece. Sí. ¿Cómo era su niñez? ¿Cómo fue? Sí. Mi niñez se desarrolló aquí en la ciudad de Heredia. Se desarrolló entre cafetales, como usted lo dijo, porque en aquella época, cuando yo crecí en esta ciudad,
había poca construcción, habían pocos automóviles, entonces uno podía jugar fútbol en la calle y podía entrar en estos cafetales que fueron, creo, los que estimularon toda mi imaginación. Yo estudié en la escuela Joaquín Lizano y hacía las tareas rapidito, después entraba en estos cafetales donde tenía mis lugares mágicos, donde se iban a recoger las guavas, se iban a recoger las manzanas de rosa, los bananos, se hacían las famosas huacas debajo de la tierra para que maduraran los bananos, se hacían las flechas con los troncos de las plantas de café, y con los neumáticos. No necesitábamos dinero en aquel momento. Mi familia es una familia con pocos recursos. Mi padre quedó paralítico cuando yo tenía 7 años, entonces mi infancia la recurro en estos cafetales, creando mi mundo mágico. Y yo creo que eso es lo que ha determinado que en algún momento de mi vida mi nombre esté vinculado a esta maravillosa ciudad que creó los recuerdos más bellos de mi vida, es la ciudad de Heredia. Hablando de su niñez, don Jorge, a sus 9 años de edad hay una visita que hace usted al Museo Nacional en San José y que lo marca. Entiendo que usted entra en contacto con algo, con un elemento que lo va a marcar de por vida. Tal vez se nos cuenta. Cuando tenía 9 años y medio aproximadamente, la maestra decidió hacer una visita al Museo Nacional de Costa Rica. Y ahí se encontraban unas esferas colocadas desde la más pequeña hasta la más grande. En aquel momento no entendí qué cosa eran esos objetos. Eran las esferas precolombinas creadas por la cultura boruca del sur de Costa Rica, o los antiguos borucas, como los arqueólogos quieren nominar. Esas esferas me impresionaron porque sabía que ahí había un mensaje ahí que no podía descodificar, pero este mensaje era importante y sin duda me marcó, porque cuando yo estudiaba en Florencia arquitectura, empecé a hacer la reconstrucción de esta imagen que me ayudó a entender la simbología del elemento esférico y de la circularidad en la experiencia humana, cómo esta circularidad, esta esfericidad tiene un significado muy específico que tiene que ver con el ser cuando logra armonizar sus contrarios y no poner los contrarios que nos habitan en conflicto entre ellos. Entendido esto, me fue muy fácil entender el Renacimiento, entender el humanismo que se creó aquí en Costa Rica, porque en Costa Rica existe una sociedad horizontal, porque las culturas precolombinas no hicieron sacrificios humanos durante miles de años en territorio costarricense, y cómo entendían la vida a través de este símbolo que era la representación de una visión del mundo. Plataforma que se encontraron los españoles cuando llegaron acá y sobre la cual se montaron y determinaron una sociedad horizontal, el minifundio, que era la característica de la estructura de los cacicazgos en territorio costarricense. Por eso no nace el latifundio, porque no existía en época precolombina, y porque la conquista y la colonia tienen características muy especiales que van construyendo la identidad cultural costarricense. Hablando de su niñez y adolescencia, don Jorge, ¿cómo descubre usted su vocación? Sí, yo la descubro aquí en esta misma ciudad, en Heredia. Don Olger Villegas, el escultor costarricense, vivía y vive en la ciudad de Heredia. Él no es herediano, creo que nació en San Ramón, pero siempre hizo su labor aquí en la ciudad de Heredia. En el colegio de Heredia, en el liceo de Heredia, tenía un tallercito detrás del teatro, donde había invitado a algunos estudiantes, todos los que quisieran y sintieran la vocación de acercarse a la escultura, de poder ir ahí y trabajar sus obras, es decir, de entrar en contacto con la escultura. Y yo me acerqué muy tímidamente y me dijeron que por qué no traía un pedacito de madera. Fui al aserradero que estaba enfrente de mi casa y vi una calza suelta ahí de una de las tucas del aserradero, y me la llevé al tallercito
del Liceo de Heredia. Ahí trabajé mi primera obra, que es una cabeza de un Don Quijote, y sentí que tenía la capacidad de expresar mis sentimientos a través de la escultura. Y creo que ahí nace fundamentalmente mi encuentro con el arte. Después se desarrolla en el Conservatorio Castella, porque Arnoldo Herrera se dio cuenta que una serie de estudiantes del Liceo de Heredia estábamos realizando esculturas y se habían ganado unos premios ahí a nivel nacional, y decide becarnos a todos para llevarnos al Castella y poder desarrollar nuestras ambiciones artísticas. Don Jorge, dentro de esa austeridad, pobreza, ¿por qué no también desde el punto de vista económico? Usted 7 o 8 años después, a sus 20, 21 años, se va para Italia. Con su esposa, entiendo que $100, $200, una cantidad pequeña, y una beca. ¿Encontró algún mecenas? ¿Hubo algún mecenas? ¿Alguien que le tendiera la mano? ¿Un ángel que le asistiera en esos primeros días en Italia? Sí, nosotros encontramos una gran figura allá. Creo que solos no hubiéramos logrado hacer todo lo que hicimos. Nosotros nos fuimos, yo me casé, inmediatamente nos fuimos para Italia. Hice una exposición en el Teatro Nacional, vendí mis primeras esculturas y nos fuimos con una beca que era de $200 al mes para vivir, comer y alquilar casa en Italia. Y después de 7 meses teníamos el boleto de regreso. Además de poderle comprar el boleto a mi esposa, me llevé $200 en el bolsillo, que fueron los que invertí en las primeras fundiciones estando allá en Italia. Cuando llegamos encontramos una gran figura, un señor que se llamaba Ugo Luciani Locati, que era un industrial, una persona profundamente anárquica, pero de un corazón espléndido, que se acercó y nos dio una mano los primeros meses, porque cuando terminó la beca, lógicamente teníamos la posibilidad de regresar porque teníamos el boleto de regreso, o tratar de quedarnos en Italia. Si no regresábamos después de 7 meses, perdíamos el boleto. Yo vi a mi esposa a los ojos, lo agarramos, lo rompimos y dijimos, aunque no tengamos dinero, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestros sueños, vamos a tratar de quedarnos acá. Esta figura era una persona que en su corazón llevaba el arte, un gran industrial, una persona de muchísimo dinero, que tenía una gran empresa de planchas de mármol y de granito. Había inventado algunos sistemas de elaboración del granito. Yo creo que ese fue el ángel en aquel momento que nos dio la mano que necesitábamos. Ese primer año después de que terminó la beca, sin pagar un alquiler, sin pagar una luz, fue determinante para poder invertir las pocas liras, porque en aquel momento existía la lira, para fundir nuevas esculturas y para poder realizar todos nuestros sueños. Esa persona nos acompañó durante toda la vida, y cuando él da todas sus empresas a sus hijos, entra en mi taller cuando tenía 83 años y decide de trabajar como escultor y aprender las técnicas de la escultura, y muere estando en mi taller porque le da un derrame cerebral, y él muere a los 87 años, pero nos acompañó durante mucho tiempo enseñándonos tantas cosas que hoy yo las recuerdo todos los días. Hablando de sueños y hablando del ejercicio del arte, de su profesión, de su oficio, don Jorge, ¿la inspiración llega? ¿Te toca en una madrugada? ¿O la inspiración se busca, se trabaja, se elabora? No, yo creo que la inspiración está dentro de nosotros. Todo lo que existe en el universo está dentro de nosotros. Nosotros somos una pequeña parte, somos un granito del todo. Quiere decir que toda esa totalidad está dentro de nosotros. Yo estoy profundamente convencido de que nosotros somos polvo de estrellas, que en el momento cero, cuando nace el tiempo y el espacio, porque nosotros somos tiempo y espacio, y el tiempo nace solo donde hay materia, donde no hay materia no hay tiempo.
Así es que nosotros venimos de la antimateria que no tiene ni tiempo y espacio. En el momento del famoso Big Bang, cuando nace la materia, ahí nacemos todos nosotros. Solo que tuvimos un largo proceso de transformación de la materia. Por eso nosotros nacemos en el agua, en el vientre de nuestra madre. ¿Por qué? Porque tuvimos en este gran proceso también muchos años de evolución en el agua. El hierro que existe en nuestra sangre tiene la misma fórmula química del hierro que existe en las estrellas. El ADN nuestro tiene muchos puntos en común con las plantas y con los animales. ¿Qué quiere decir todo eso? Que nosotros formamos parte de esta totalidad. Tenemos esta conciencia cósmica de pertenecer a un todo. Y la inspiración no es otra cosa que sacar fotografías de ese recorrido histórico y metahistórico que existe dentro de nosotros. Y estas fotografías nos sirven para entender de dónde venimos y de dónde vamos. El problema del ser, el problema que llaman los psicólogos ontológico, es decir, nuestro problema de qué somos, de dónde venimos, todo eso, las respuestas están dentro de nosotros. Sin inspiración para crear imágenes también. Nosotros con el arte lo que hacemos es crear mediadores, los llamo metahistóricos. ¿Qué quiere decir? Que nuestro viaje no es solo un viaje desde que nacemos hasta que morimos. Nuestro viaje inicia antes, inicia desde el polvo estelar. Yo digo que el artista no es un fotógrafo de sí mismo, en donde saca fotos y no sabe exactamente qué es lo que está fotografiando. Hasta que el producto artístico sale, nosotros podemos empezar a aprender de nuestra propia arte y podemos comunicar realidades y verdades que existen en los espectadores, que a través de este mediador le permiten una comprensión de todo nuestro proceso histórico. Don Jorge, para dar forma y materializar esa inspiración hay que tener mucha paciencia. Le pregunto porque recuerdo en algún momento sus relatos de la tarea difícil en cuanto a la logística, por ejemplo, en su oficio, en su obra, para ir a las canteras a negociar material. Hay que tener mucha paciencia, el artista tiene que tener mucha paciencia. ¿Cómo es esa logística? Por ejemplo, en el caso suyo, porque uno ve la obra al final y aplaude, pero no imagina lo difícil que ha sido el proceso. ¿Cómo es ese proceso? Yo creo que en todo el proceso es muy largo, sea para un músico como para un poeta, es decir, plasmar en 4 frases una imagen eterna es un proceso inmenso. Lógicamente el del escultor es uno de los trabajos más duros porque hay que ir, conseguir un bloque que pesa 50, 60 toneladas, además de negociarlo, trasladarlo a un taller, coger un martillo, un cincel, cortar, comer polvo, sufrir desde las 5 de la mañana, llegar con los músculos cansados. Es todo un proceso muy, muy largo, movimentar, darle vuelta a la pieza con las grúas sin que se rompa para poder trabajar la parte de abajo. La escultura implica todo esto, pero el trabajo y el esfuerzo está en todas las disciplinas. Yo digo que para crear la magia se necesitan 3 cosas. Se necesitan fe, porque hay que creer en lo que uno hace. Si uno no cree, no es posible que los demás crean en lo que uno está haciendo. Uno tiene que tener fe. La primera cosa es fe. Después tiene que tener entusiasmo, porque sin ese entusiasmo, que quiere decir la palabra literalmente, llenarse de lo divino que está dentro de nosotros, eso quiere decir la palabra entusiasmo. Sin ese entusiasmo no se puede obtener nada. Y después un gran sacrificio. Un gran sacrificio que sin el sacrificio no se pueden obtener las grandes cosas. Si alguien quiere alcanzar una gran meta sin sacrificarte, lógicamente esa meta se va a alejar. ¿Cuánto puede, don Jorge, durar usted haciendo una escultura? ¿Meses? Sí, yo puedo durar hasta un año haciendo una escultura.
Es decir, podemos durar un año con mis asistentes trabajando 10 horas intensamente todos los días para ver el resultado después de un año. La escultura de San Marcelino Champagnat duró un año en su realización. Una de las génesis que tengo ahora en la Plaza de la República en la Ciudad de México, duramos un año, una escultura de 60 toneladas que está al ingreso de la Plaza de la República. Es decir, es un trabajo de mucha paciencia, de mucha fe, de creer que lo que uno está haciendo al final es lo que tiene que hacer, simple y sencillamente. Hoy estamos honrados de tener a don Jorge Jiménez de Heredia aquí en Una Voz. Vamos a nuestra primera pausa y ya venimos con más. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Gracias por premiarnos con su estimable audiencia. Hoy tenemos de invitado especial a don Jorge Jiménez de Heredia, quien ha sido invitado por la Universidad Nacional a propósito de las actividades en conmemoración del 2016 como el año de la Una por la Madre Tierra. Don Jorge, ¿por qué esferas? Ya usted nos adelantaba algunos elementos, pero ¿por qué la esfera es un elemento protagónico de su obra? Sí, la esfera es el símbolo del ser. Nosotros, los seres humanos, somos frutos de contrarias, así como todo el universo es fruto de contrarias. Existe la sombra, existe la luz, existe el fuego, existe el hielo, existe todo en el universo. Todo el universo está armonizado de contrarios y también nosotros somos fruto de contrarios. Tenemos una parte oscura, tenemos una parte de luz y el secreto para vivir en armonía y en plenitud con el universo es el de poder armonizar los propios contrarios que nos habitan. En el momento en que armonizamos los contrarios, encontramos el sentido de totalidad. Y la esfera representa eso. La esfera representa cómo el yin y el yang en la cultura taoísta representa la unión de la oscuridad con la luz, en modo tal de crear una tercera energía que es el Tao, que es la unión de la oscuridad y de la luz. La esfera representa todo eso. ¿Cuál sería un buen ejemplo de esto, de armonizar los contrarios? ¿Cuál podría ser para que la gente un poco dibuje en su cabeza qué es esto de armonizar contrarios, don Jorge? Sí. Eso de armonizar contrarios, yo doy una cita de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, él decía: yo cuando hago el bien, el mal se me sienta a la par. Es decir, que nosotros debemos convivir también con el mal. Uno de los problemas de los seres humanos es que tendemos a polarizar el bien de un lado y el mal de otro lado. Y eso lo que hace es crear tensiones y crear una polaridad que no ayuda a entender lo que llamo yo la participación cósmica. En el momento en que yo sé que la parte oscura, la parte de guerra, llamémosla dentro de mí, la parte que comprendo menos con mi cabeza, que yo siento que está dentro de mí, la logro armonizar con la parte de luz, con la comprensión del mundo, en ese momento yo encuentro la totalidad. Y por eso la Iglesia Católica durante siglos utilizó la confesión. ¿Qué es la confesión? La confesión es sacar a la luz las partes oscuras que viven dentro de nosotros, lo que nos tortura, los que nos siente mal, y en el momento en que nosotros la sacamos, la empezamos a armonizar. Dentro de esta forma de entender el universo, don Jorge, ¿quién es Dios para usted? Para mí Dios es esa totalidad y esa idea que existe dentro de nosotros de no tiempo, de eternidad, que tiene miles de nombres. Las culturas indígenas del Amazonas le dieron un nombre, los musulmanes le dieron otro, los cristianos le dimos otro, pero hablamos de la misma cosa, hablamos del no tiempo que vive dentro de nosotros, porque nosotros venimos de ahí. Esto puede sonar un poco apocalíptico. En el último siglo la temperatura, don Jorge, aumentó casi 1 grado. Si llegamos a 2, los expertos dicen que no habrá retorno. Hoy incluso la comunidad científica discute si estamos en una nueva etapa geológica,
el Antropoceno, caracterizado por la rápida y brusca modificación de los procesos naturales. ¿Qué piensa usted de este momento límite que está viviendo la humanidad? Sí, creo que el problema de la humanidad es uno solo. Nosotros empezamos a plegar la naturaleza a nuestro gusto y a nuestro cómodo, sin entender que nosotros somos parte de esta naturaleza, que esa naturaleza no es otra cosa que una pequeña parte de nosotros transformada bajo otra forma. Nosotros tuvimos esta forma en el proceso biológico y analógico, y ellos tuvieron otra forma. En ese momento es cuando inicia la devastación de nuestra tierra, porque no entendemos que nosotros estamos viviendo en una astronave. La Tierra es una astronave que viaja en el cosmos a gran velocidad, y que nosotros estamos haciendo un viaje junto con esta astronave que llamamos Tierra. Y este viaje es un viaje que tiene un tiempo limitado, que nos permite comprender nuestro viaje pasado y que nos permite vivir en esta tierra durante este viaje. Pero el proceso de racionalización y de sección de la comprensión del mundo nos ha llevado no solo a destruir la tierra, sino a una incomprensión de lo que somos nosotros como seres humanos, porque hemos eliminado todos estos mediadores que nos ayudaban a entender todo el proceso, y la razón ha tratado de eliminar los otros lenguajes. Eliminando los otros lenguajes nos sentimos autorizados para destruir la naturaleza, cosa que no es absolutamente cierta, y ha llevado un malestar difuso, un malestar total en la sociedad. Esta sociedad que se siente angustiada, el existencialismo como solución de la vida, no es más que el fruto de una racionalización de nuestra experiencia con la Tierra y con el universo. Nosotros somos parte del universo, somos un pedacito de arena que le está ayudando al universo a cumplir su destino como universo. Y como tales debemos de ayudar a que este destino se cumpla, no a interrumpir este destino con nuestra racionalización. Por eso necesitamos encontrar un equilibrio y necesitamos activar los otros mecanismos, el biológico, el analógico, los mecanismos de inteligencia emocional que nos puedan ayudar a encontrar un equilibrio en nuestro planeta. Usted ha hecho un esfuerzo, don Jorge, para que su mensaje y para que esta filosofía, esta forma de entender la vida y el mundo y el universo llegue a miles, a millones de personas. Su mensaje es inclusivo. Sí. Es público. Hemos visto que usted planifica incluso giras para que en parques, en calles, en edificios públicos esté su obra. Es así, es inclusivo su mensaje. Es profundamente inclusivo, porque yo creo en estos símbolos, en estos mediadores. Entonces el arte público, por ejemplo, el arte que hicimos la exposición que hicimos en el Foro Romano, en la ciudad de Roma, en Valencia, en México, las personas se suben en las esculturas, las ensucian, a veces las rayan, pero a mí no me importa, porque son más las personas que reciben y perciben a través de esas imágenes circulares, a través de ese mensaje de armonización, de participación cósmica, la invitación a conferencia en las universidades extranjeras, en Italia, en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, ayudan a poder comunicar esta visión del mundo. Por eso mi arte viene denominada como el simbolismo transmutativo, es decir, nosotros nos transformamos porque somos transformación. Todos los días mueren células, nacen células en nuestro cuerpo, nacemos, crecemos, envejecemos, y nuestro viaje es limitado. Pero además los símbolos se deben de transformar, se deben de transmutar, porque los símbolos hablan a cada sociedad, deben de tener el lenguaje de la sociedad, y esto es lo que yo trato de hacer con mi arte. Yo trato de coger los símbolos antiguos, transmutarlos y transformarlos a la sociedad contemporánea, así como hizo el Renacimiento. Tomó los símbolos griegos y romanos y los transmutó, los transformó para el Renacimiento, en ese momento en donde el nuevo método científico nace junto con las artes en la ciudad de Florencia. Ustedes escuchan a Jorge Jiménez de Heredia, escultor costarricense destacado. Ha hecho gran parte de su vida y de su obra en Italia, y hoy viene
en estos días viene a Heredia, a Costa Rica, a la Universidad Nacional, a compartirnos su mensaje en el marco del 2016, el año de la Una por la Madre Tierra. Vamos a nuestra segunda pausa y ya venimos con nuestro último segmento aquí en Una Voz. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Muchas gracias por acompañarnos en Una Voz. Entramos en nuestro último segmento. Hoy, privilegiados de contar con la presencia de don Jorge Jiménez de Heredia, escultor costarricense que, tal y como decíamos, llega al país, entre otras cosas, para ser una voz autorizada importante en el marco de las celebraciones del 2016 como año de la Una por la Madre Tierra. Don Jorge, vamos a ponernos un poco ya más relajados en esta parte de la entrevista. Queremos conocer algunas cosas de su vida personal, pero que resultan importantes conocerlas para el público, porque nos habla de su ser integral. ¿Qué hace en sus tiempos libres, don Jorge? Bueno, primero, ¿tiene tiempos libres? ¿Y tiene algún pasatiempo, don Jorge? Sí. Bueno, para mí los tiempos libres son muy pocos porque hacer arte es para mí como respirar, es la vida. Entonces yo todo el tiempo trato de hacer arte, pero mis tiempos libres son los que me permiten mirar el cielo, por ejemplo, estudiar a través de un telescopio las estrellas, porque yo sé que ahí hay una respuesta en las estrellas. Yo creo que en la astronomía es un tiempo libre que al final me ayuda a complementar mi visión del mundo. Yo creo que hay dos memorias de lo que sucedió desde el momento cero, del Big Bang, a hoy. Una memoria está en nuestra estructura cerebral y en nuestros genes, y otra memoria está en la luz, está en el cielo. Si nosotros miramos una estrella, si miramos el sol, estamos mirando la luz que salió hace 8 minutos. Si miramos una estrella que se encuentra a 600 años luz, estamos mirando la imagen de hace 600 años luz. Y si miramos una estrella o la galaxia de Andrómeda que se encuentra a 2 millones de años luz, cuando pongo mi telescopio en Andrómeda, cerca de la constelación de Pégaso, ahí puedo ver esa imagen que me está llegando desde hace 2 millones de años, salió y yo la estoy percibiendo hoy. Y si seguimos así hasta atrás, podemos llegar a la famosa foto que logró fotografiar con una sonda el universo cuando no había salido la luz y no habían nacido ni las galaxias ni las constelaciones. Quiere decir que en esa luz está toda la memoria del universo. Por eso el hobby mío es observar con un telescopio el cielo, porque a través de eso puedo entender más lo que estoy haciendo. Creo que es el hobby más grande que yo tengo, el de mirar las estrellas. Usted se informa de lo que pasa en Costa Rica. Cuando está allá en Italia, ve periódicos, se entera por noticieros. Sí, yo me informo. ¿Sigue el fútbol usted, Jorge? ¿Cómo? ¿Sigue el fútbol usted? Sí, no, sí, le interesa el fútbol. Sí, lo sigo. Sí, me interesa. Lo sigo. Sí, yo sigo el fútbol, sigo lo que pasa en nuestro país. Leo las noticias y las que no me interesan ni siquiera las quiero escuchar. Es decir, yo de los noticieros escucho muy poco, solo como para saber qué es lo general que está pasando en el mundo. Pero no quiero que a través de los noticieros me tomen como un basurero para echar todos los desechos de la sociedad, que es lo que han hecho gran parte de los noticieros. Es decir, no dar ningún mensaje de esperanza, sino mostrar solo la parte oscura de la sociedad y no la parte de luz. Yo creo que también en esto hay que hacer un trabajo, porque debemos de armonizar en una sociedad esa
esa parte oscura, esa parte que nos dan los noticieros, con las cosas buenas que tiene una sociedad. La música que hacen ustedes, cuando la llevan a Talamanca, cuando la llevan a Sierpe, o cuando la llevan a, qué sé yo, al Rincón de la Vieja. Es decir, ahí esos son momentos de luz. Hay que dar también esa noticia. No hay que decir solo uno que mató al otro y mostrar la sangre en la calle cuando uno está comiendo, ver solo esa basura que nos están echando a nosotros. Creo que la sociedad debe encontrar también un equilibrio. No solo ver lo malo, sino ver lo bueno y lo malo para encontrar la dimensión justa para poder vivir bien. Yo me informo, pero trato de informarme en forma correcta. ¿Qué siente usted cuando viene a Heredia? Cuando viene una gran nostalgia de mi ciudad, una gran nostalgia, no es la Heredia que yo conocía, lógicamente, los automóviles, el trauma para llegar a la ciudad de Heredia, que no he encontrado ni siquiera las vías de comunicación correctas, el Estado es impotente para crear las arterias necesarias para quitarle el sufrimiento a los heredianos que trabajan en San José, pero independientemente de eso es el aire que yo respiré, la tierra mojada de mi ciudad, los cantos de cuna que escuché cuando era niño, que al final son las verdades que me habitan. Entonces cada vez que visito todavía a mis padres que viven, pruebo las sensaciones verdaderas de mi vida. Y por eso llevo el nombre de la ciudad, porque cuando me fui para Italia pensé que allá iba a encontrar todo mi destino, que yo iba a encontrar en Europa todas las respuestas de mi vida. Y cuando llegué allá, después de 7 años de no regresar más a mi país, me di cuenta que las verdades profundas estaban dentro de mí. Y esas verdades las había asimilado aquí en esta ciudad, en esta tierra, viendo las montañas, viendo la estrella polar ahí en el medio de las Tres Marías, viendo el volcán Poás. Es decir, esas son las imágenes verdaderas que formaron mi vida, mi carácter, mi manera de percibir el mundo. Y por eso regresé a mi país con el nombre de la ciudad y regresé con un gran proyecto que era el de recuperar ese mensaje espiritual positivo que está en las esferas y que fuese en patrimonio de la humanidad. Lo logramos después de muchísimos años de trabajo, después de más de 10 años de trabajo. Tenemos monolitos que necesariamente forman parte del patrimonio de la humanidad y queremos explicar por qué nosotros necesitamos que estos monolitos sean patrimonio de la humanidad. Con ese gran esfuerzo se logró también eso, que es como un legado que yo quisiera dar no solo a mi país, sino también a mi ciudad, de que pertenecemos a una gran historia. Don Jorge, para ir finalizando, hay muchos jóvenes que nos están escuchando, algunos con alguna vocación artística. ¿Qué mensaje les podríamos dar a ellos? Tal vez sus cabezas pueden estar llenas de dudas, de incertidumbre, tal vez algunos en condiciones socioeconómicas difíciles. ¿Qué palabras de aliento podríamos darles a ellos? Sí. La única cosa que yo les puedo decir es que tengan fe en lo que creen. Es decir, que la fe es la que lleva al éxito. No importa el tiempo. Si uno tiene fe, esa fe se va retroalimentando y alimentando todas las cosas. Y uno puede hacer que los demás crean en el mensaje que uno tiene adentro, en sus emociones, en sus imágenes, solo si tiene fe. Si uno abandona la fe, se pierde todo, porque no hay más estímulos para luchar. Hay que luchar, nada es fácil, es una lucha. Y no es importante si uno nació en una familia rica o si uno nació en una familia pobre, eso no es importante. Lo importante es los límites que uno se quiera crear. Yo siempre he dicho en mis aforismos que pobre es aquel que tiene la costumbre de crearse límites y rico es aquel que tiene la costumbre de superar todos los límites, porque no existen límites si no nosotros mismos los creamos. El mundo es generoso. Les puedo decir verdaderamente, el mundo es generoso. Si tienes un mensaje sincero, un mensaje de corazón, el mundo lo va a escuchar. Si tratamos de obtener éxito solamente y de hacer todo para
para obtener solamente el dinero o el éxito, la gente va a percibir eso y tu mensaje se va a caer solo. Tenemos que ser sinceros y luchar siempre, superar nuestros límites, superar los límites de la sociedad, superar los límites económicos. Se puede vivir bien con un pedazo de pan y una manzana, como se puede vivir bien comiendo, tomando champán y caviar. Todo depende de nuestra condición espiritual. Hay un aforisma de Oscar Wilde que decía: quien nace mal, todo lo que tiene le sirve para destruirse, y quien nace bien, lo poco que tiene le ayuda para resolver su vida. Don Jorge Jiménez de Heredia, vamos a jugar. Para finalizar, don Jorge, le hago una pregunta y usted escoge. ¿Blanco o negro? Blanco. ¿Adentro o afuera? Afuera. ¿Sol o luna? Sol. ¿Izquierda o derecha? Derecha. ¿Lunes o domingo? Lunes. Dígame en una palabra lo que piensa cuando le digo Heredia. Un gran recuerdo. Olger Villegas. Un gran maestro. Tiempo de nacer, tiempo de morir. La vida. El mármol. Una materia suave para transformar. Esferas. Símbolo de mi vida. ¿Su peor defecto? No entender lo que debería de entender. Hugo Luciani. Un gran hombre. Giselle Zamora. Una gran mujer. Don Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Y también yo me quiero llenar de esperanza en el sentido de que el mensaje que hemos transmitido acá cale, llegue muy lejos a través de internet, a través de Radio Nacional, a través de cápsulas informativas, marque el corazón de la gente. Y usted es un hombre bendecido porque usted es vehículo para todas estas cosas. Yo quiero felicitarlo y además darle gracias al universo, a Dios, al destino, a la vida, como queramos llamarlo, por habernos encontrado. Y las puertas del programa están nuevamente abiertas para muchísimas futuras gracias instancias. por la oportunidad de poder expresar nuestros sentimientos, los suyos y los míos. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que el programa que hemos ofrecido hoy haya sido de mucho provecho para los radioescuchas. Nos escuchamos el próximo lunes a las 2 de la tarde aquí en Una Voz. Buenas tardes. Una Voz. Un país en un micrófono. Don Otto Guevara, como en Estados Unidos hay muchos rubios, va a decretar que nos hagamos rubios. Este gobierno ha sido muy mal gobierno. Y es que todo el mundo quiere cambio, excepto cuando el cambio lo toca. No he participado y no quiero participar. Me hierve la sangre cuando veo lo que están haciendo con este país. Expertos de la Universidad Nacional desnudan el país en el que vivimos. Una educación religiosa que no es honesta con la realidad. Hay que tomar decisiones importantes, sobre todo en el tema de transporte público. La violencia contra las mujeres ha sido un tema invisibilizado. Le pasan el video a Navas de cuando él hizo, la atajó. Se admira mucho, sonríe y me dice, me gané la sopa. Una voz, una voz, una voz. Un país en un micrófono.